Sí, es así. Lo que pasa que a veces tampoco damos ese paso porque no tenemos unas directrices claras. Entonces, en el momento que hay algo que nos empieza como a dirigirnos en un sentido o tenemos una duda y de repente hay algunas vías que lo que hacen es clarificarnos un poco, porque observando los comportamientos que vamos teniendo, nos vamos dando cuenta dónde nos enganchamos, al final lo que nos está dando es como pistas, ¿no? Tenemos que tener muy claro también que el libre albedrío siempre va a estar. O sea, que jamás ni una lectura de cábala ni ninguna herramienta que se nos pueda presentar va a actuar por encima de nuestro libre albedrío, que es el respeto a la esencia de ese ser humano que tome su decisión. A lo mejor en esta vida no tenemos que resolver eso, y tendremos que venir 4 veces más para terminar de resolver. Y aquí en la cábala nos va dando muchas pistas. A mí, yo siempre hablo de mi propia cábala, porque para mí es la más fácil de entender y sobre la que puedo hablar más claramente, ¿no? A mí me dio muchísimas pistas cuando empecé a darme cuenta dónde yo me estaba atascando. Porque tenemos ligeras ideas, pero esto te da una información como mucho más concreta y te reafirma una y otra vez, y aunque tú no quieras verlo, al final no te va a quedar más remedio que aceptarlo. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, me gustaría darme un pequeño paseo por la numerología, por entender exactamente cuáles son los principales originales de los números. ¿Por qué? Porque los números tienen una función imprescindible dentro de una lectura de cábala. Tenemos que entender que vamos a traducir nuestro o a transformar nuestro nombre, apellidos y fecha de nacimiento a base de unos cálculos algorítmicos, que eso también me gusta explicar. Yo lo hago con una aplicación profesional, porque si uno lo hace a mano, que al final sabemos cómo hacerlo porque aprendemos a hacerlo manualmente, pero es que como te equivoques en un solo número, no sale nada de lo que tiene que salir. Entonces, si algún día las personas quieren hacer, recurran a personas que utilicen herramientas profesionales para ello, porque ahí es donde van a tener una, una realidad fehaciente de lo que se les pueda decir se ajuste a la realidad. Porque hay muchos conceptos a veces que son confusos. Por ejemplo, el tema, ¿cómo cogemos el nombre? Tú imagínate, yo me llamo, por ejemplo, Reyes, pero en mi partida de nacimiento pone María de los Reyes. ¿Qué pongo? Es que cambia totalmente una cábala si yo pongo Reyes o pongo María de los Reyes. Entonces hay una serie de reglas. Y por ejemplo, la regla ahí principal es que ese nombre tiene que estar validado por la madre en los 3 primeros años de vida. ¿A mí cómo me llamaban? ¿María de los Reyes o Reyes? Reyes. Es con lo que yo me quedo, aunque luego en la documentación ponga María de los Reyes. E incluso en un momento dado yo puedo hacer varias y ver cuál es la que más se ajusta a la persona, porque va a cambiar alguno de los senderos. Entonces ahí la persona va viendo dónde se siente más identificada, ¿no?